Ahora vamos a seguir con nuestro encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Nunca perseguí la gloria, ni dejar Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Movilización social por las reformas sociales y derechos. los mundos sutiles. Bueno, hoy en nuestro encuentro con la comunidad educativa y el magisterio tenemos a Carlos Rincón, abogado. También tenemos invitado a Jairo Castro, que es nuestro director, y a Miguel Ángel Pardo, que ya en un momento se va a conectar. Bueno, la comunidad educativa se moviliza en el país y se concentrará este lunes frente al Congreso. ¿Qué se busca con los proyectos de ley estatutaria? Esa es la gran pregunta que nos acompaña el día de hoy. Muy buenos días, Carlos Rincón. Muy buenos días, Jairo. Buenos días, Karen. Muy buenos días, doctor Rincón, Carlos Rincón. Doctor Carlos, mientras llega Miguel, pues vamos conversando, adelantando el tema, porque es un tema muy importante para todo el magisterio colombiano, puesto que allí en esta ley estatutaria estaban puestas muchas de las garantías que se deben dar para la educación pública en Colombia. Y pues ya sabemos todo lo que ha pasado con con lo que pasó en el proceso en el Senado de la República, los debates que se dieron y lo que aconteció ayer. Miguel, muy buenos días. También ya llegó Miguel Pardo. Muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Una pequeña pregunta de introducción. Estamos en el programa de Magisterio de FECODE y luego en el de ADECO Dinamarca. Esa es la mañana de las comunicaciones alternativas. A nuestra presentadora Karen Ortiz, y voy a pedirle a Karen Ortiz que ahora ponga una foto muy simbólica de renovación más tarde. La necesitamos poner aquí para ver que estamos en serio en la renovación. Eso es, toca pasársela al máster. Bueno, muy buenos días. Sí. Muy buenos días, Karencilla. Y por supuesto, doctor Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por esta atención, como siempre. Así es, bueno, le decía al doctor Carlos Rincón y a Jairito, que nos acompañaba también, que bueno, se movilizará la comunidad educativa este lunes, se ha venido movilizando. La gran pregunta es, ¿qué se busca con los proyectos de ley estatutaria? Esa es la pregunta que va a enmarcar este conversatorio. Entonces, no sé si de pronto nos haces un breve... Bueno, hagamos una cosa, yo digo un par de cosas y entonces embalo al doctor Carlos. Bueno, expliquémosle a los maestros que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿qué es eso de la ley estatutaria? Por ejemplo, para mí eso es nuevo, para mí la ley, pues todas eran las mismas leyes, pero ley estatutaria, eso, ¿qué es novedoso? La idea no es irnos tan atrás porque no alcanzaríamos a trabajar todo, pero... no, brevemente, como para... pero listo, Karencilla. Ahorita le damos esa parte del doctor Carlos. Yo iniciaría diciendo los siguientes 2 puntos. Estamos en una etapa, digamos, de aquí al 20 definitiva. Esta nueva etapa inició el mismo 5 de junio. Esta nueva etapa del proceso, no estoy diciendo que todo el proceso. Y el 5 de junio, ¿por qué? Porque se aprobó en Comisión Primera del Senado una conciliación entre las bancadas parlamentarias que llevó a un texto que se llamó la enmienda, que ya lo explicó el doctor Carlos la vez pasada, y esa enmienda se constituye en el proyecto que se vota por unanimidad en la Comisión Primera y que genera de manera inmediata una reacción desde los sectores educativos, incluido la federación. Yo quiero señalar que la federación apenas conoce que está en marcha ese proceso. A las 8 de la mañana estábamos radicando proposiciones frente a esa enmienda que se iba a votar. Y que esas proposiciones, porque dirán, ¿y eso qué? Pues las proposiciones en el trámite parlamentario permiten que posteriormente en el siguiente debate se puedan discutir lo que no se aprobó. Pues bueno, quiero señalar que en primer lugar, nuestra reacción, señalando que la forma inconsulta en que se procedió en la Comisión Primera
ponía en pie de movilización al magisterio, dado que nunca se consultó, nunca, nadie está diciendo que no se hagan acuerdos, sino no se consultó cuáles eran las líneas rojas y con quién había que consultar, pues con los sectores que hemos estado pendientes permanentemente y que conocemos del tema y que estamos en el movimiento pedagógico hace 42 años y todo lo que hemos venido planteando. Entonces, hoy hay unos resultados de toda esta reacción. Uno de ellos, un reconocimiento de la bancada del pacto que procedió sin consulta. Un segundo asunto, sentarse a conversar con la federación. Un tercer asunto, la movilización del 12 produce un hecho político y es que se rompe ese único texto que se iba a llevar a la plenaria del próximo 17. Se produce un proyecto en el cual se incorporan la mayor parte de las propuestas que habíamos hecho, que se radica el pasado viernes, y el señor Luna y la oposición incorporan, unas modificaciones y mantienen en esencia el mismo texto, pero maquillan partes sustanciales que tienen el propósito, perdónenme, de poder confundir. Ahora podemos hablar de eso, en materia de evaluación, en materia de normales, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el primero es un parte muy importante, Karen, que la movilización sirvió, que lo del 12 tuvo un efecto impresionante y que hoy tenemos el escenario de que hay un realineamiento, es decir, que los senadores del pacto se comportan hoy con un texto que en general recoge lo que corresponde. Ahí tendremos otras discusiones todavía. Y en segundo lugar, quedó claro quién está en el lado de la oposición, en contrario al derecho a la educación de los niños y niñas de preescolar, en contrario a que los recursos públicos no se le entreguen a los particulares. Entonces hay estos textos. Ahí es donde entra el doctor Carlos, ¿sí? Y entonces, pues nosotros tenemos una pretensión el 17, que la vamos a decir ahorita, pero hay un hecho, hay dos proyectos de ley, hay dos ponencias. ¿Cómo desde el punto de vista legislativo se entiende lo que hoy es resultado parcialmente de la movilización social? Tan. Así es, Miguel. Doctor Carlos. Bueno, muy buenos días para... todo. Buenos días para Karen. Y Karen ha hecho una pregunta que nos pone en un prólogo obvio que nunca sobra, ¿no? Que es, ¿por qué tan importante una ley estatutaria? Eso es muy claro. Bueno, reciban un cordial saludo para todo el equipo de trabajo de Encuentros Pedagógicos, un cordial saludo para su presentadora, Karen Ortiz, para usted, profe Miguel, para Jairo, su director, y por supuesto, para toda la comunidad educativa que hoy, más que nunca, hace presencia a nivel nacional. Sencillamente empezar por hacer una aclaración, y es que quienes vemos la educación como un derecho fundamental, posibilitador del resto de derechos fundamentales, como el libre desarrollo de la personalidad, como la libre escogencia de profesión o oficio, como la libertad de expresión y opinión, porque sin educación, pues básicamente que este otro tipo de derechos quedarían absolutamente en vilo y no garantizados. Quiero empezar por hacer como este preámbulo, y es decirle a toda esa comunidad educativa, a todo el país que posiblemente está viendo y posteriormente verá en el rediferido de este programa, pues que la movilización de la comunidad educativa en contra de un proyecto de ley estatutaria radicado por el gobierno se da porque la educación debe ser entendida como un derecho, y que en muchos gobiernos de izquierda a nivel internacional, precisamente ese es el papel que juegan quienes saben de educación, quienes conocen la educación, pues reivindicar las luchas que históricamente han dado y que se espera que en ese gobierno de izquierda en el que se apostó el todo por el todo, pues precisamente se cumplan. Habiendo dicho esto, pues quiero resaltar y explicar cuál es la diferencia entre una ley estatutaria
y otro tipo de normas. Las leyes estatutarias por parte de la Constitución Política están establecidas y reglamentadas tanto para su aprobación como para las materias que debe regular en el artículo 152 constitucional. Ese artículo, apreciada Karen, nos dice qué cosas va a tramitar un proyecto de ley estatutaria y dentro de ellas están los derechos fundamentales. Ahí nos dice un listado de cosas que solo por leyes estatutarias debe tramitarse. Dentro de ese listado están los derechos fundamentales. Entonces, si vamos a desarrollar el derecho fundamental, por supuesto, a la libertad de expresión, el derecho fundamental de petición, el derecho fundamental a la salud, el derecho, esto, como en el caso de la educación, que según la ley 115 del 94 debía expedirse, por supuesto, una ley estatutaria para desarrollar el derecho y que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ha venido en sus acuerdos haciendo esta exigencia al Estado colombiano, no a cada gobierno, al Estado colombiano, pues para que cumpla ese postulado de la ley 115, pues básicamente se presenta un proyecto de ley estatutaria. ¿Qué significa que sea estatutaria? Aparte de que la Constitución nos dice que regula unas materias, eso tiene una razón de ser. ¿Por qué? Debe tener un procedimiento especial un poco más rígido que las leyes ordinarias que regulan todo tipo de materias, con base, por supuesto, en la libertad de configuración legislativa que tienen los congresistas, con base en la también democracia representativa que implica. Entonces, las leyes estatutarias deben tener un procedimiento un poquito más rígido, un poco más rígido. ¿Por qué? Pues porque precisamente no podemos estar desarrolle el derecho y cámbiele y quítele y modifíquele, no queriendo decir que sean cláusulas pétreas e inamovibles, pero sí significa, por supuesto, que debe tener un proceso rígido porque no, mejor dicho, no podemos estar diciendo el derecho es lo que este gobierno piensa hoy, lo que este gobierno va a pensar mañana, lo que no. Esto debe tener una rigidez, precisamente para mantener incólume las garantías que debe posibilitar ese derecho. Entonces, ¿cuál es ese procedimiento? El procedimiento es que debe tramitarse por mayorías absolutas, es decir, la mitad más uno de la célula legislativa donde se esté tramitando, lo que significa que es la mitad más uno, tanto en comisiones como en plenarias, la mitad más uno de la corporación. ¿Cuál es la diferencia? Las leyes ordinarias se tramitan con la mitad más uno del quórum decisorio, ¿no? Entonces, para una ley estatutaria hoy en día necesitamos 54 votos en Senado. Segundo aspecto, se tramita en una sola legislatura. Las leyes ordinarias tienen 2 legislaturas siempre y cuando pasen su primer debate en la legislatura en la que fueron radicadas. Es decir, que una ley estatutaria, para un proyecto de ley estatutaria para que se convierta en ley, debe, por supuesto, tramitarse entre el 20 de julio, si es que fue radicada en esa fecha, hasta el 20 de junio del año siguiente y no tiene más plazo. Por eso es que por tránsito de legislatura se archivaría el próximo 20 de junio. Dicho eso, tiene un último elemento que es novedoso a nivel internacional y que por supuesto garantiza la interpretación adecuada de la Carta Magna de los colombianos, que es una revisión automática por parte de la Corte Constitucional. Es decir, las leyes estatutarias no requieren de demanda para llegar a la Corte. Las leyes ordinarias sí, un ciudadano tendrá que decir, no estoy de acuerdo con este articulado de esta ley ordinaria. Las leyes estatutarias, no, las leyes estatutarias van automáticamente a revisarse a la Corte y si hay algún vicio de procedimiento, si hay alguna situación que tenga en cuenta su inexequibilidad, pues la Corte así lo va a determinar y posteriormente se irá seguramente a sanción presidencial. Dicho eso, y habiendo explicado, ¿qué tan importante eso que nos estás explicando? Porque nosotros no comprendemos realmente, digamos, todo ese proceso. Lo de la niña también era una cosa que uno no sabía que era eso. Muchísimas gracias,
doctor Carlos. Miguel, era importante saber qué es eso de la ley estatutaria. Así es, Karen, así Todos es. esos procesos, o sea, en ese orden tenemos hasta el 17 para que si Dios Hasta el permite, 20. pues sí, pero el 17 ejercer la presión para ver para que quede la ponencia que es la que necesitamos, que fue por la que se votó por el pacto histórico, que es la que tiene en cuenta todas las necesidades de nosotros, el magisterio y la educación pública en Colombia, o definitivamente después del 20 ni la una ni la otra. Sí, en el Bueno, mejor de los ahí, panoramas. ahí como se dice, vamos por partes, dijo en inglés, ¿no? Porque primero, pues siempre es bueno recordar por qué es tan importante una ley estatutaria. Segundo, nosotros estamos por una ley estatutaria de la Sí. educación, llevamos 32 años en ello. Este escollo puede terminar y lo estamos planteando y lo vamos a decir. Para nosotros lo que debe proceder, Karen, es el hundimiento de este proyecto. Esto, la presión del 17 no es para que se busque digamos, una votación muy arriesgada, sino para que se proceda a hundir el definitivamente se archive eso. eso. Nuestro es a contribuir por parte del gobierno y de la bancada a que el plan A debe ser el hundimiento del proyecto. Y entonces allí, pues yo tengo unas consideraciones, nosotros tenemos una consideración, pero es sobre el particular, pero me gustaría darle la palabra en ese punto al doctor Carlos, porque yo aquí tengo una serie de asuntos. El doctor Luna, el senador que vive por allá en la Luna y que cree que es lo mismo el colegio de categoría de estrato 16 a un colegio en Urabá o en el Chocó o aquí mismo en las capitales, en los municipios de Cundinamarca, pues él ha maquillado el proyecto. Es decir, el proyecto de Presenta Luna ha maquillado en varias cosas y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la esencia, a pesar del maquillaje, se mantiene. Ahora podríamos hablar de eso. Pero por lo pronto, doctor Carlos, la presión nuestra el próximo 17 en la Plaza de Bolívar, frente al Congreso, con maestros de todo el país, para nosotros tiene un propósito. Ya no hay confianza. No hay confianza en el texto, en la esencia del proyecto y el esfuerzo que hoy está haciendo el pacto histórico, pues muy importante y el sector de alternativos, pero tenemos unas circunstancias que hemos dicho, es mejor buscar el hundimiento y una vez pasemos ese tramo, nos sentamos después del 20 de junio y entre las bancadas, entre la comunidad educativa, reconstruimos una verdadera y más tranquila y más pensada proyecto de ley estatutaria. Doctor Carlos. Sí, bueno, ya habiendo dicho lo procedimental, lo pedagógico, quiero finalizar ese punto solamente con decirles que hay básicamente tres formas de retiro de un proyecto que han llamado, perdón, hay tres formas de hundimiento general de un proyecto. Hay tres maneras. La primera, por supuesto, que es por el retiro de su autor o de sus autores o de alguno de su autor o de algún coautor. Entonces, el retiro procede sin que lo apruebe la comisión o la plenaria en la que se esté tramitando, pues básicamente sin permiso sin aprobación de la comisión por cuando no haya dado su primer debate. Eso lo dice la ley quinta en su artículo 155. Esa es la primera manera como se puede hundir un proyecto de ley. La segunda manera es por tránsito de legislatura, es decir, porque los términos establecidos en la ley quinta no se aprobó ese proyecto. Y la tercera manera, por supuesto, tiene que ver con una proposición de archivo, una propuesta de archivo. Entonces hay tres maneras. La primera, por la solicitud de uno de sus autores o su autor, si es uno solo, y esta procede con aprobación
cuando ya pasó su primer debate o sin aprobación cuando no ha tenido primer debate. Pero eso se puede solicitar en cualquier momento. Ojo, aquí han dicho, es que mejor dicho, no. Lo que pasa es que aquí hay una imposibilidad de mayorías, ¿no? Esto siempre ha sido de mayorías. Y esa es la premisa mayor que se tenía en cuenta desde un principio, la que nosotros advertimos, por la cual a nosotros, a mi compañera Diana Barrera y a mí nos sacaron de una bancada multipartidista por la educación. Pues claro, siendo multipartidista, imagínense la visión, pero entonces, pues esto es un tema de mayorías, o sea, no arriesguemos porque no tenemos mayorías. Primer punto, premisa mayor. La segunda manera del retiro, o del archivo, perdón, del hundimiento de un proyecto, entonces es por tránsito de legislatura, que es lo que está en lo que estamos ahorita. Y la tercera manera, pues es una proposición de archivos, cuando ya llega y dicen unos senadores en plena comisión, no, yo solicito se archive, y si tienen las mayorías, pues así hayan presentado ponencia positiva, pues el proyecto se archiva. Entonces nosotros vamos por la segunda. ¿Por qué? Por la premisa mayor. Ojo, dentro de este silogismo, profe Miguel, que yo he planteado un silogismo jurídico, es premisa mayor, no tenemos las mayorías. Premisa menor, hay tres formas de hundir un proyecto de ley. La primera, la segunda, la tercera que acabo de mencionar. Conclusión, sin las mayorías vámonos por la segunda. Así de sencillo, no arriesguemos porque la premisa mayor es que no tenemos las mayorías. Este mismo silogismo jurídico lamentablemente no se aplicó en la Comisión Primera de Senado, aun cuando se estaba consciente de la premisa mayor. Aun cuando se estaba consciente de la premisa mayor. Y ese, por supuesto, que en mi concepto es el gran pecado que se cometió. Entonces, la falta de confianza legítima, lógicamente, es una apreciación absolutamente acertada por una razón principalísima. Hay dos eventos inconsultos, profe Miguel, Karen y toda la comunidad que nos está escuchando. Hay dos eventos inconsultos. El primero, pues fue la enmienda, que es supremamente lamentable. Nosotros hemos estado en muchos, y esto yo lo he repetido hasta el cansancio, en muchos debates a puerta cerrada, en donde a la derecha le han presentado, por ejemplo, en Plan Nacional de Desarrollo, no, esta es nuestra propuesta, de una la consultan con su electorado. Y dicen, no, qué pena, momento autónomo, esto no me sirve, nosotros no vamos con eso. No lo aceptamos y punto. Y eso se evidenció en la negociación según los comunicados que sacaron ahorita recientemente. Para las ponencias para segundo debate. Ah, no, la derecha sí no aceptó, ¿no? Y segundo evento inconsulto, pues la radicación, profe Miguel. Yo por eso les pregunté hace algunos días si para la radicación de esa segunda ponencia, pues de alguna manera se había consultado. Ahora escuchando a la doctora Clara López, dice, no tenemos mayorías para aprobar ninguna ponencia. Bueno, pues yo digo ojalá, porque realmente no tenemos mayorías es para aprobar la ponencia de gobierno y en eso hay que ser absolutamente claros. Y no sabemos cuál es la estrategia entonces para llevarla, o sea, estamos en una obnubilación absoluta frente a esa ponencia que radicaron, pues, Ariel Ávila, la doctora María José Pizarro, que está claro, en el papel está supremamente bien, pero para ser un poquito pedagógico con la comunidad que nos está escuchando, como es el título de este programa, pues es como cuando don Ramón le dijo al Chavo del Ocho, claro, mire el televisor, pero no lo vaya a prender. Estamos ahí, en el papel quedó supremamente bien, pero sabemos que no contamos con esas mayorías. Entonces, yo considero que lo que sí es legítimo es la petición de, por favor, que se archive este proyecto por tránsito de legislatura, que no nos sometamos a que la ponencia de gobierno, se archive por la tercera forma. Es decir, le van a radicar una proposición de archivo y qué tal se apruebe.
¿O qué tal cuando se lee en la proposición final con la que termina el informe de ponencia, que se dice, por favor, se debata, los congresistas digan, no, esta ponencia no se debate, y sigue la del senador David Luna? Bueno, y digo, ojo, hemos dicho, profe Miguel, que es del senador David Luna, pero hay que Sí, completar, porque sí, es de el senador David Luna, del senador Germán Blanco, del Partido Conservador, que es el presidente de la Comisión Primera, del senador Alfredo de Luque, exintegrante también del Partido de la U, exintegrante de la Comisión Sexta en el periodo pasado, por supuesto, en periodos pasados, y es, por supuesto, que de la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. O sea, aquí, digamos, como que tenemos que tomar en cuenta a todos los actores porque eso nos da una idea de las mayorías que se conforman en el Congreso. correcto. Bueno, entonces yo creo que Karen está con nuestra presentadora Karen, está como la portada de filosofía grado 10 con el filósofo pensando, ¿no? Pero bueno, en peores... Grave, Miguel. O No, sea, difícil. el panorama difícil. Sí, pero por eso, mi apreciada Karen, ojo, por eso hay que creer en la fuerza de la movilización. Si no hubiera sido por la fuerza de la movilización, el país no estaría hoy discutiendo el tema y el país no estaría a favor de nosotros. Hoy está a favor de nosotros. Pero Miguel, Ahora, entonces, ¿qué pasó? ¿Se durmieron los que estaban allá? Sí, pero ahora lo que hay que hacer es que el país vaya frente al Congreso en plena sesión, ¿sí? Para darle el mensaje de que esa propuesta que tiene la mayor posibilidad de ser aprobada, no lo puede hacer. Y el mensaje nuestro es que lo que procede es que el asunto central es que el constituyente primario, que nos han dicho que nos movilicemos, no está de acuerdo. Y en ese orden de ideas, la orientación que planteamos y le pedimos a las bancadas del gobierno y al gobierno que contribuya es al hundimiento por las razones ya expuestas. Y creo que nosotros por eso decimos, vamos a estar el 17, vamos a estar el 17 en la noche, vamos a estar el 18 a la madrugada, vamos a poner campamentos pedagógicos, vamos a estar hasta el 20, si es necesario, en esta primera fase que hemos llamado de paro permanente, ¿sí? De paro permanente porque pues el 20 de junio es el plazo de que termina la legislatura. Ya después miraremos qué pasa. Nosotros aspiramos a que el desenlace sea favorable, pero eso va a depender de que tengamos todos claros, maestros y maestras de Colombia, los colombianos tienen claro, los de Sindecena, los estudiantes, etcétera, que si no estamos allí presentes, que si allí abren la ventana y ven que no hay sino 5.000 maestros, hasta ahí llegamos. Es la movilización. El país está notificado de que la comunidad educativa entera, no solamente son los maestros de preescolar a media, son los estudiantes, los profesores de las universidades, el Sindecena, la comunidad académica, etcétera, están en este propósito de decir, lo mejor que tiene que hacer es hacer una nueva ley con base en una gran, como hemos dicho aquí en el programa, la conjunción poderosa de la movilización social y el movimiento pedagógico, y creo que eso es lo que quiere señalar. Uno no, hoy, en este momento, como dice una amiga mía, que la conocemos mucho aquí en este medio, que es la compañera Melba, uno no puede pretender que va a quedar con pan y pedazo de arepa debajo del brazo. Es decir, hay que insistir en que la táctica central es el hundimiento. Uno no puede tener como la ilusión y si por si las moscas buscamos el hundimiento. Porque si uno busca, va a crear la ilusión de que puede pasar la del gobierno sin tener hoy la mayoría clara, vamos a estar en un escenario en que lo que sigue, que es la táctica del hundimiento, ya no tendría margen. Entonces, digamos que una vez entrado en el cuadrilátero, las reglas de juego son otras. Y en ese sentido creo que queda clara y si no queda clara, pues la volvemos a explicar porque nos interesa mucho, eso sí que quede claro, por qué la táctica que ha propuesto la Junta Nacional de la Federación es buscar el hundimiento. Sabemos que hay avances, entonces
yo quiero hacer dos cosas. Uno, en todo caso, reiterar que hay avances que pues se lograron aprobar, pero que desafortunadamente esos avances quedan hoy en entredicho frente, pues quedan, ¿cómo se dice? Sí, no en entredicho, quedan opacados frente a lo que es una aprobación de la contaminación brutal que le ha hecho la derecha a este proyecto. Y creo que eso es lo que toca señalar. Entonces, entre los avances está lo de la educación, para las víctimas del conflicto, la educación rural, la educación étnica, la educación campesina, es decir, que ligadas a los conceptos de soberanía. Es decir, hay muchos avances allí. Incluso nosotros logramos fortalecer, porque no alcancé a llegar al conversatorio anterior, el tema de la educación inclusiva y la educación de jóvenes y adultos. No como quisiéramos. Digamos que la educación inclusiva quedó con 3 artículos, quedó la educación de jóvenes y adultos. Nosotros fuimos mucho más específicos porque queríamos que quedara absolutamente claro los temas de los concursos docentes permanentes, la aplicación de tecnología en materia de inclusión, todas propuestas que fueron consultadas con los compañeros y compañeras de educación inclusiva. Es decir, logrado quedar, pero queda todavía la ambigüedad que no es educación, está entre la posibilidad de que esté en la educación formal y no esté en la educación formal. Y eso nos pone a nosotros también en discusiones. Esos temas, por ejemplo, a pesar de que hay avances, están incompletos. Y entonces nosotros necesitamos plantear, por las razones que hemos señalado, el hundimiento. Mientras se diga que los niños y niñas de transición prejardín y de 3, 4 y 5 años en los colegios públicos no tienen derecho, no es obligatoria la educación para no podemos aceptar. Mientras se diga que cualquier institución diferente a la escuela puede formar a los niños de 3, 4, 5 años, no podemos aceptar. Mientras se diga que no se va a vincular a los maestros por concurso titulados para ejercer, no podemos aceptar. Y mientras que se diga que la plata del Estado, la plata de los recursos nuestros, ojo a esto, el presupuesto público se puede entregar a particulares, y ni siquiera a colegios particulares, sino a fundaciones, a organizaciones que no fueron creadas para esto, para reemplazar la escuela. Entonces, digamos, mientras se diga todo eso, pues nosotros no podríamos aceptar ninguna ley. Además, lo de la evaluación docente, que el doctor Luna lo maquilló, ¿sí? Pues lo maquilla diciendo que ya no le pone que se subordina a las pruebas a ver, pero le pone un texto similar en la esencia. Es decir, que no se evalúa a los maestros con respecto a su práctica pedagógica. Entonces, digamos que lo pone más light, ¿sí? Pero por supuesto es la misma esencia. Y pone por un lado que el SENA incluirá la autonomía, ¿sí? Que se reconoce la autonomía del SENA, pero por el otro lado lo mantiene sumergido en la educación terciaria. Es decir, Luna está tratando de decir que él sí logró modificar la ponencia y mejorar la ponencia del 5 de junio, ¿sí? Es más, que él sí está haciendo lo que la oposición no hizo, el gobierno en este caso no hizo, pero no es así. Es decir, los efectos regresivos se mantienen en la ponencia presentada por la oposición, liderada por Luna, pero que todos sabemos que está la señora Paloma, la señora Cabal y todo lo que ya mencionaba el compañero Carlos. Entonces, lunes con todo, martes, son 5 días o 4 días de la semana que van a estar, que van a ser decisivos para la educación pública en Colombia. No sé, doctor Carlos, con qué quisiera cerrar, porque aquí ya nos hicieron señas de más. El guiño, bueno, guiño del tiempo que se acaba. Yo sé que esto es un tema en estos momentos, y siempre lo será, bastante necesario para conocerlo. En primera medida, profe, yo creo que hay que hacer memoria de que esta no es la primera vez, y yo lo digo, digamos, con toda la tranquilidad del caso, que cuando nosotros hacíamos cabildeo para la federación, no es la primera vez que hemos tenido que contraargumentar, y solamente con argumentos,
no basta, sino que es también necesaria la movilización argumentada, llamémoslo así, la movilización argumentada es absolutamente necesaria y pues el llamado a que, por supuesto, como lo dijo Karen al principio de esta digámoslo así, disertación entrevística, es supremamente importante porque eso garantiza que la gente salga porque sabe que es realmente por algo que vale la pena. No es lo mismo, está bien, no dice voucher, está bien, no dice Serpilo paga, listo. Pero se le entregan los Pero recursos a los particulares. dice, cuando las circunstancias lo requieran, se podrán destinar recursos públicos a instituciones privadas. Ah, no dice, eso no lo dice. Doctor Carlos, ¿Sí? y le quiero recordar al país que a nosotros nos costó un paro de 37 días en el 2001, incluir en la ley 715, que no nos gusta, pero que hay que incluimos que los recursos públicos no se le pueden entregar a particulares, salvo cuando el Estado no pueda prestar el servicio. Aquí lo que quedaría es que en cualquier circunstancia le pueden entregar recursos a los particulares. Cuando categoría de ley estatutaria. Según ese contexto, cuando haya baja calidad, entonces esa es una circunstancia para entregar, ¿no? Y yo, con el respeto que le merece el viceministro Oscar Sánchez, que dijo en varias entrevistas que eso no estaba ahí, pues seamos serios, está ahí. O sea, seamos serios, no vamos a entregarle como pasó en Serpilo Paga, al cual nos supusimos en el 2016 a ese programa, pues que le entregaron el 50% de los recursos a una sola universidad privada, por favor, ¿no? O sea, seamos serios en eso, que eso no garantiza educación. Eso es un verdaderamente, es humo frente al verdadero derecho fundamental a la educación. Pero quiero decir lo siguiente para terminar, profe Miguel. Por el interno. Sí, señor. Lo siguiente quiero decir, esto seguramente en 8 días, profe, ojalá nos deje muchas reflexiones, nos deje mucho aprendizaje. Sí, señor. Y un primer aprendizaje que yo quisiera es algo que ya ha dicho la Corte desde hace mucho tiempo, y es que las leyes estatutarias no deben ser casuísticas ni exhaustivas. Ojo con esto, porque ahí es donde se abre la compuerta para todas estas cosas que pasaron. Y quiero hacer lectura de una pequeña parte de la sentencia C523 de 2002. Hay mucha gente que me dice a mí, pero no diga las sentencias porque hay mucha gente que no, la gente, mire, las entendemos. Dice así: por otra parte, la jurisprudencia de esta corporación ha sido enfática en señalar que el propósito de las leyes estatutarias no es el de regular en forma exhaustiva la materia que constituye su objeto, puesto que estas leyes están encargadas de desarrollar los textos constitucionales que reconocen y garantizan derechos fundamentales, pero no fueron creadas dentro del ordenamiento con el fin de regular de forma exhaustiva y casuística cualquier evento ligado a ellos, pues de algún modo toda legislación de manera más o menos lejana se ve precisada a tocar aspectos que con este tema se relacionan. De acuerdo. Ser exhaustivo, casuístico en un proyecto de ley estatutaria es lo que abre la compuerta para que en una futura reglamentación, pues por ejemplo, si siendo tan exhaustivos con la evaluación docente, pues no va a haber estatuto de la profesión docente que se pudiera sacar. Así es. ¿Sí? Y para eso son las leyes reglamentarias, para eso son las leyes ordinarias y para esto otros son las leyes estatutarias. Entonces, ojalá esa primera reflexión nos quede para un futuro texto, apreciado profe Miguel, Karen. Unas bancadas de las alternativas no deben legislar a la misma usanza de las anteriores, de las tradicionales. Entonces, ojalá que también para el propio gobierno, porque esto lo dijimos hace 3 debates y lamentablemente no se nos puso atención. Entonces, ojalá esta experiencia quede para el futuro. Tranquilo, doctor Carlos, yo solamente le hago una glosa, dice, no, que a la gente y a los maestros no les interesan las sentencias, no, son dichosos con eso. Yo quiero, les gusta leerlas, mejor dicho, no es que les gusta leerlas, las estudian. Creo que, como dicen por ahí, cada colombiano siempre hay en su corazoncito un abogado y un director técnico. Y hoy sábado van a ver las dos. Estamos aquí también de abogados legislativos y hoy con la final
Bucaramanga, Santa Fe, el del Partido de Colombia, etcétera, vamos a hacer hasta directores técnicos también. Un abrazo, doctor Carlos, muchas gracias. Muchísimas Bueno, gracias, doctor gracias. Carlos, muchísimas gracias, Miguel. Bueno, este es el tema que nos va a tensionar toda esta semana, ya saben, vamos es por el hundimiento de eso que se presentó. El lunes 17, gran toma de Bogotá, estamos invitados toda la comunidad educativa, es por el bienestar de la educación pública de nuestro país.